¿Nadie organiza su ropa? Yo nada más por Yo, profe. tengo boxer. ¿Nadie? Ay, ya organizados. O sea, por ejemplo, yo organizo mis playeras oscuras, mis playeras claras, mi ropa interior, mis camisas, mis pantalones, mis shorts. Areli dice que sí, que ella no es así desorganizada, que avienta todo junto, no es. El subconjunto que es separar. ¿Sí? Nos sirve, por ejemplo, para organizar nuestra ropa. Facebook, que es uno de los ejemplos clásicos de subconjuntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar mis grupos. El, imaginemos que el conjunto completo son todos mis contactos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mis amigos del tecnológico. Esto fue para unos amigos que son gamers. Yo no soy gamer. Estos son para mis amigos de la secundaria. Esto es mi familia. Esto es mi generación de la licenciatura. Este es otro grupo también del TEC. Cuando le di mis exalumnos de La Salle, mis amigos y exalumnos de CENIDET, mis amigos compañeros del ITSLP. ¿Por qué son diferentes de estos de acá? Pues porque muchas veces tengo amigos que no necesariamente son del TEC, pero no fueron ni mis alumnos ni mis compañeros. Y también son un exalumno. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver subconjuntos? Otro ejemplo de subconjuntos lo podemos ver por decir aquí en cada uno de estos grupos es un subconjunto de todos mis contactos. A ver, vamos por ejemplo en el caso de Yair, Sergio Yair Ramírez. Yair, ¿nos podrías decir cuáles son los grupos que manejas tú en tu cuenta de Facebook? ¿No manejas grupos? Este, pues nada más sería como un grupo familiar, mi familia. Ok, ese es uno. ¿Nada más es el único que tienes? Y varios grupos, pues, de clubes. Ah, ok, pero ahí no es un subconjunto tuyo. Pongamos el caso de los que les mostré ahorita. Hay uno que se llama secundaria técnica y no es un subconjunto de mis contactos, porque hay varios contactos ahí que no son contactos míos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando tú perteneces que es un conjunto, cuando tú perteneces a un club, todos los que pertenecen al club no necesariamente pertenecen a tus contactos, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, a ver, vamos a diferenciar. De estos que tengo aquí, amigos de ITSLP, sí es un subconjunto. Los de la secundaria es un subconjunto. Familia es un subconjunto. Sistemas Generación 2011 también es un subconjunto. Pero este de aquí, Generación 96-190 del TEC, no es un subconjunto. ¿Por qué? Porque hay varias personas ahí que no pertenecen a mis contactos. O sea, son gente que son egresada del tecnológico de esa generación, pero no son mis contactos. Un ejemplo también clásico sería este. Desde Versalles hasta Yalta, historias de la Segunda Guerra Mundial. Yo pertenezco a ese grupo, pero no es un subconjunto, porque por ejemplo aquí este contacto Manuel Adrián, él no es un contacto mío. O sea, los dos pertenecemos a un conjunto que se llama así, Historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no son un subconjunto de mis contactos, porque él y otros muchos más no son contactos míos. Para que sea un subconjunto, significa que todos los elementos de ese subconjunto pertenecen a un conjunto mayor, que se le llama superconjunto. ¿Sí? Entonces, no todos son, no todos los grupos son subconjuntos. La Salle sí, porque son exalumnos míos, que son mis contactos, y todos son contactos míos. CENIDE también, pero no todos los casos. ¿Sí? Por ejemplo, estos grupos a los que me uno no son subconjuntos míos. ¿Por qué? Porque ellos no
pertenece necesariamente a mis contactos, ¿sale? Ejemplos de subconjuntos, a ver. Imaginemos que tengo el conjunto de los muebles. ¿Cuáles serían sus subconjuntos? El conjunto son los muebles. ¿Cuáles son los subconjuntos? ¿Cuáles son los subconjuntos, compañeros? Por ejemplo, los que son para la sala. Muebles de sala, muebles de cocina, muebles de oficina, muebles de jardín. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Doc. Ok, sí, por lo que pasa es que aquí me marcó un error. Entonces me dijo que el uso compartido del audio se suspendió. Pero bueno. Ahora, otro ejemplo de subconjuntos. Los alumnos del TEC. ¿Sí? Los alumnos del TEC. Una pregunta. Los alumnos del TEC, ¿cuáles serían los subconjuntos? Las diferentes carreras. Exacto, ¿como cuáles? Como gestión, Mecatrónica. Exacto, mecatrónica, industrial, eléctrica, cada uno es un subconjunto. A ver, imaginemos, tengo el conjunto universo que son todos, que son los alumnos de todo el tecnológico. Un subconjunto serían los alumnos de sistemas. Una pregunta, ¿los alumnos de sistemas también son subconjuntos? Sí, ¿Como cuáles? pues los de cada salón o cada materia. Semestre. Pueden ser por cada semestre o por cada materia. Más bien serían por cada semestre. Porque si lo haces por cada materia, de repente están mezclados. O sea, en una materia hay alumnos de tercero, de quinto, entonces como que no. O sea, sí son un subconjunto, pero es más claro en el sentido del semestre. En el sentido del semestre sí. En el sentido del semestre, los alumnos de primero son diferentes a los de alumnos de quinto, o sea, no se mezclan, están perfectamente delimitados. Otros ejemplos, si tengo el conjunto es un ave y tengo el subconjunto es una paloma, nosotros sabemos que todas las palomas son aves, pero no necesariamente todas las aves son palomas. Cuando llegas a eso se dice que es un subconjunto propio, ¿sí? Por ejemplo, dices, si el conjunto X pertenece a los números naturales y es un par, y el conjunto en Y pertenece a N y es múltiplo de 2, sabemos que todos los múltiplos de 2 son pares. Entonces, cuando A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, se dice que A y B son iguales. O sea, es otra manera de decirlo. Es como por decir, los alumnos del Tecnológico de San Luis Potosí es un conjunto y los mejores alumnos de la ciudad es otro conjunto y suponiendo que son iguales. Entonces decimos los alumnos del Tecnológico de San Luis y los mejores alumnos de la ciudad son los mismos. Entonces son dos conjuntos iguales. ¿Ok? Conjuntos iguales, ¿a qué se refiere? A que tienen exactamente los mismos elementos. Hasta aquí, compañeros, rápido, digo, ¿sí quedó claro cuál es el concepto de subconjunto? Sí, Doc. Ok, rápidamente, y eso que estoy compartiendo pantalla. Imaginemos, por ejemplo, ahorita que yo estoy organizando fotos, les digo que me fui de viaje y me encanta organizar fotos. Entonces me voy a imágenes. Tengo aquí, por ejemplo, todavía no las termino de acomodar, pero parte va a ser. La ciudad de Zacatecas. Cada una de estas carpetas es un subconjunto. O sea, es la ciudad de Zacatecas y todos los lugares que conozco. Y luego, por ejemplo, Mina el Edén, que he ido 2 veces, entonces hay un subconjunto de
de cuando la fui a visitar en 2010 y cuando la acabo de visitar en este año. Y en 2010 hay dos subconjuntos donde en uno muestran todo el exterior de la mina y en otro muestran todo el interior de la mina. Entonces, estamos hablando que son subconjuntos de subconjuntos. ¿Para qué me sirve eso, compañeros? Para tener un orden. Exacto. Tengo más de 90,000 fotos. Entonces, ¿se imaginan cuando quiero localizar una en particular, el trabajal que sería tratar de encontrarla? Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, estas son todas mis fotos. Quiero, aquí pongo las que voy a acomodar. Ahorita, por ejemplo, está vacía, significa que ya las tengo todas acomodadas. Lo voy a tratar de acercar un poco más para que vean cuál es la ventaja de que podamos usar, de que tengan conjuntos, subconjuntos, subconjuntos y subconjuntos. Tengo 5 carpetas: eventos, familia, festividades, lugares y otros. Si yo quiero ver mi primera comunión, ¿en qué parte creen que esté? Aclarando, eventos no se refiere a eventos familiares. Eventos se refiere a convenciones, conciertos, exposiciones, ferias, etcétera. O sea, eventos generales, ¿no? ¿Está en familia? Está en familia, ok, abro familia y luego ¿dónde está? Yo me llamo Antonio, aclarando. Pues ¿dónde dice Antonio? Ok, luego ¿dónde debería de estar? Bueno, aquí está fácil porque aquí viene la primera comunión, pero por ejemplo, si yo quisiera ver mis amigos de la primaria, o sea, mis fotos de la primaria, ¿dónde estarían? ¿En eventos? No, en En estudios. estudios, correcto. Y luego, ¿dónde entraría ahí? Primaria. En primaria. ¿Sí? Son mis fotos de la primaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que organices en conjuntos y subconjuntos y subconjuntos? Tener un orden. Y rápidamente puedes encontrar las cosas. De hecho, yo puedo encontrar una foto en menos de un minuto. La foto que sea, prácticamente. Bueno, la gran mayoría de las fotos que sean, porque obviamente puede ser una foto tan rara que tenga que hacer una búsqueda muy, o sea, me refiero a que no tenga una manera única de identificarse. ¿Sí? Ahora, esto también me sirvió para ejemplificar otra cosa, el concepto de conjunto vacío. ¿Cuántas fotos tengo que me falta de acomodar? Ninguna. Todas las tengo acomodadas. Bueno, me faltan las más recientes, pero eso todavía no lo hago. No tenía tiempo. Entonces, el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto me falta de acomodar? Ninguna. ¿Cuántos, sí, por ejemplo, el turismo? ¿Cuántos me falta de revisar el turismo? Se supone que ninguno, porque lo acabé ayer. ¿Cuántos grados académicos me falta por cumplir? Ninguno, ya cumplí todos. Un conjunto, ¿cuántos hombres conocen que estén embarazados o que se hayan embarazado? Ninguno. Entonces, ¿cómo es el conjunto? Es un conjunto vacío. ¿Estamos? El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Así de sencillo. Y en realidad es la representación del cero. El cero es la cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. El conjunto vacío, su cardinalidad es cero. Dice, ¿cuál es el conjunto de hombres que viven más de 500 años? Pues nadie. ¿Cuál será la cardinalidad del conjunto de los políticos honrados? ¿Vacío? Sí, ¿verdad? ¿Se está grabando esto? Creo que sí. Ni modo. Ya. Sí, se está grabando. Ok. Conjunto vacío. Está repetido. Ok. Conjunto universal.
por ejemplo, normalmente tú puedes, cuando se habla o se piensa acerca de conjuntos, tú tienes que determinar o tienes que poner unos límites o hacer una definición, digamos que formal, de con qué vas a trabajar. Pongamos un caso. El conjunto universal se entiende como aquel superconjunto, o sea, que engloba todo lo que nosotros queremos en ese contexto. Regresando a mis fotos. Esas fotos que les enseñé ahorita abarcan todas las fotos que existen en internet. No. ¿Cuáles No. fotos abarcan nada más? Pues abarca nada más las fotos que me interesan, ¿están de acuerdo? O sea, si sale una foto con un perrito y que a mí no me interesa, pues no la pongo. Entonces, mi universo, mi conjunto universo, está definido por mi contexto. Si en mi contexto digo, no me interesa esto y nada más voy a usar esto, esto es mi universo. Si mi universo puede ser lo que yo decida, o sea, ustedes definen el universo. Yo puedo decir, mi universo son los alumnos del tecnológico, porque actualmente no le doy clase a nadie más. Le he dado a muchas, he dado en más de 10 universidades, pero actualmente en los últimos años solamente le he dado clases a los del TEC. Entonces mi conjunto universo son los alumnos del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Sí, porque hay el TEC de Monterrey y hay otros TECs. ¿Sí? Ok, entonces yo lo defino. ¿Cuánto es el conjunto universo? Es mi conjunto de referencia y se denomina por una U mayúscula. ¿Sí? Recordemos que las letras para los conjuntos son con mayúsculas. Entonces, por ejemplo, digo, el conjunto universo son todos los números naturales. Entonces, se dice que el conjunto A es un subconjunto del universo, el conjunto B es un subconjunto del universo, y C también. O sea, todos son subconjuntos del universo, porque todos contienen números naturales. Si yo dijera, por ejemplo, pi no pertenece al conjunto universo, porque pi no es un número natural, no es algo que exista en un sentido estricto. Pongamos el caso. Quiero preguntar, eh, ¿cuántas cuentas hay en Facebook? En Facebook. Ah, dice que según eso hay más de 750 millones de personas en Facebook. Ese es tu conjunto universo. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando yo digo, estoy en Facebook y entro a mi home y le digo, quiero agregar un amigo. ¿Podría agregar a alguien que no tiene cuenta en Facebook? ¿Puedo agregarlo o no? O sea, alguien que tenga una cuenta de correo electrónico o que tenga una cuenta en LinkedIn o Twitter, ¿puedo agregarlo o no? ¿No? ¿Existirá la cuenta de Dios? Y nada más por curiosidad. Sí existe. Hay una cuenta. Hay una cuenta del presidente, supongo que sí. También tiene su cuenta y si quiero puedo agregarla a su cuenta, ¿no? Tienes 7,5 millones de contactos. Bueno, más bien, les gusta, ¿sí? Incluyendo 46 amigos. Para, ok, entonces, mi conjunto universo, ¿cuántos son? Según lo que estamos viendo aquí.
¿Cuánto es mi conjunto universo? ¿Cuánto es mi universo, compañeros? Si estoy dentro de Facebook, ¿cuánto es mi universo? O sea, ¿a cuántos podría, teóricamente, hacer contactos míos? A los que usted quisiera. No, ¿cuántos son el total de, cuánto les puse ahí la noticia de que son el total de cuentas que hay ahorita en Facebook, el número de usuarios? 750 millones. Exacto. Puedes contactar al presidente de Estados Unidos, puedes contactar a artistas, ¿sí? Políticos, hasta Dios lo tiene en su cuenta ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el conjunto universo. Si yo en lugar de eso me fuera a Twitter, por ejemplo, ¿cuántas cuentas hay en Twitter? Dice que hay 500 millones nada más. No, dice que hay más de 339 millones. ¿Ok? ¿Sí, compañeros, están de acuerdo? Sí, profe. Ok, a ver, regresando a cuestiones de conjuntos. Si yo viviera en el siglo X, en el siglo XI, y me quisiera casar, ¿cuál es mi conjunto universo? O sea, imagínate que tú vives en una pequeña aldea cerca de Tenochtitlan o aquí mismo en San Luis, o sea, vives con una tribu este, que van de nómadas. ¿Con quién cuál sería tu conjunto universo? La tribu, Exacto, nada más. Ahora, en la época actual, ¿cuál es tu conjunto universo con quien te podrías casar? pues dependiendo, ¿no? Sí. Pues si te vas, no sé, como a Japón, pues allá sería, ¿no? Y si es aquí, pues a lo mejor con una de aquí en San Luis o si hay y de otros países, pues también. Sí, yo tengo amigos que se han casado con, este, o sea, tu universo creció, ¿están de acuerdo? Digo, ya ven que hay páginas que puedes contactar con cubanas, con rusas y te puedes casar con ellas. Digo, yo tengo un amigo que se casó con una cubana. Entonces, eso es el conjunto universo. Una pregunta, porque siempre me queda eso. ¿Realmente analizaron el conjunto universo de todas las escuelas disponibles aquí en San Luis? ¿O no lo analizaron? ¿Se analizaron o no? Digo, cuando yo era estudiante nada más había dos elementos en el conjunto, o sea, nada más era Tec de Monterrey y Tecnológico de San Luis Potosí, nada más. Ni la Autónoma, no existía la VM, no existía la Cuauhtémoc, no existían la mayoría. Entonces, por lo tanto, la única que tenía sistemas era Tec de Monterrey y el Tec de San Luis, y obviamente yo no tengo el dinero para estudiar. Bueno, no tenía, obviamente ya estudié después con beca, pero en ese entonces no tenía beca. ¿Sí lo revisaron o no? No, yo no, No. yo nada más decidí que quería entrar al TEC de San Luis. ¿Sí no revisaste todo lo demás? ¿No No, revisaste tu universo? no, nomás Sí, decidí y ya. si algún día continúan en la maestría, revisen el universo. Revisen, hay muchas escuelas en todo el país, entonces revisen. Aparte ya estarían muy grandes, ya se podrían cambiar de ciudad. Conjunto partes, otro conjunto especial, de nuevo, conjunto vacío, el que no tiene elementos. Conjunto universo, el que contempla todos los elementos del contexto. Yo también incluso, yo podría definir, ya para terminar, yo podría definir que mi universo son ustedes, ¿sí? O sea, yo podría definir que mi universo son todos los elementos de ustedes nada más, punto. Y ese es mi universo. El,
el que usa el conjunto, el que define el contexto, te dice cuál es el universo. ¿Sale? O sea, por ejemplo, tu universo puede ser un subconjunto de todos los universos. Es como nuestra galaxia, ¿no? Nuestra galaxia es un subconjunto de todo el universo, no es todo el universo. Y el universo pues sería todo el conjunto universo. El conjunto de partes se define como aquel conjunto que guarda todos los subconjuntos de posibles, ¿sí? Es decir, es como de qué maneras posibles puedo organizar algo, ¿no? O sea, y es interesante porque muchas veces van a verlo en probabilidad o en estadística, de que muchas veces hay que checar todas las formas de que algo se puede organizar, y ese conjunto de formas puedes, ¿cómo se llama? Puedes definir cómo te comportas. Vas a organizar un viaje y dices, pues depende, si consigo el carro chiquito nos vamos así, si consigo una camioneta nos vamos así, si no hay otra y nos vamos en bicicleta, pues nos vamos de otra manera. Entonces, el número de integrantes puede ser el mismo, lo que va a cambiar, pues es el vehículo. Y entonces cada uno de ellos te va a definir diferentes subconjuntos. Veamos un ejemplo. El conjunto ABC. El número de conjuntos parte, el conjunto potencia, que también se le llama conjunto potencia, va a ser igual al número de elementos que tengas, es decir, a la cardinalidad como exponente de la potencia de 2. ¿Sí? ¿Por qué por la potencia de 2? Porque es como se van acomodando. Entonces, si tengo 3 elementos, va a haber 8 subconjuntos. Si tengo un elemento, serían un subconjunto. Si tengo 2 elementos, serían 4 subconjuntos. Si tengo 5 elementos, ¿cuántos subconjuntos posibles puedo generar? Si tengo 5 elementos en mi conjunto, ¿cuántos puedo generar? ¿Cuántos puedo generar, compañeros, si tengo 5? Por la letra. ¿Cuántos? ¿Cuántos sería 2 a la 5? Recuerden que estuvimos en base binaria. 2 a la 5, ¿cuánto te da? ¿Cuánto, perdón, profe? En 2 a la 5. 2 a las 5. Acuérdense que cuando vimos cuando vimos lo de, Son 32. exacto, 32, es importante, ¿no? Que nos aprendamos la tabla de las potencias de 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128 y así. Ok. ¿Cuáles son los subconjuntos? O sea, sabemos que son 3 y que nos va a dar 8. ¿Cuáles son? Los primeros individualmente, subconjuntos de un elemento, que ya van 3. Luego subconjuntos de 2 elementos, que son combinaciones, no permutaciones. Es decir, BC es lo mismo que CB. Por eso nada más se pone una sola vez. Son combinaciones, no permutaciones. Entonces es BC, CB, BC, AC y AB. Y por último, todo el conjunto igual y el conjunto vacío. Hay una regla que dice el conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Eso ya es por definición. Por definición se dice que el conjunto vacío es un subconjunto porque está contenido, como no tiene nada, está contenido en todos los conjuntos. Es
como el neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo, compañeros? ¿Neutro qué, profe? Neutro aditivo. El que le sumas algo y no pasa nada. Compañeros, el neutro aditivo es el 0. Si le sumo 0 a 50, ¿qué pasa? Se queda en 50. Ujú. Si le sumo 2420, le sumo 0, Se quedó en 2000. ¿sí? Ahora, cuando... Y si le sumo 100 veces un 0, ¿qué va a pasar? Se queda en 0. Se queda igual como estaba, Ah. ¿sí? Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿y el neutro multiplicativo? Multiplicar por 1. ¿Sería el 1, no? Exacto, es el 1. Ok, entonces, aquí el conjunto vacío actúa como un neutro. Siempre vamos a ver más adelante en las operaciones que con el conjunto vacío no pasan muchas cosas. Ok, luego, diagramas de Venn. Creo que esto todo lo hemos visto desde la primaria. ¿Se acuerdan de estos circulitos y que englobaban conjuntos? Nada más de rápido. ¿Me puede alzar la mano quién se acuerda de los diagramas de Venn? Voy a poner. ¿Me pueden alzar la mano? 1, 2. Nada más 2. A los demás no están desayunando, no se pueden acotorrear. Yo como que medio los quiero recordar, profe, pero es que ya tiene mucho que los vi. ¿Tienes idea de cuándo yo fue la última vez que los vi? Como que les digo, ¿saben cuándo me enseñaron cálculo? A mí me enseñaron en el 86, ustedes ni habían nacido. Entonces, no, compañeros, de que me digan de que ya hace mucho que pasaban estas cosas, no, pues imagínense yo, ya hace muchos, pero muchos años. De hecho, matemáticas discretas la tomé en enero, junio del 87. Claro que afortunadamente la volví a llevar ay, tuvo que haber sido como en el 92. Luego la llevé en el 87 en la licenciatura y en la maestría la volví a llevar con un matemático en el 92. Y obviamente pues es mi padre, ¿no? O sea, cambió mucho. Entonces los diagramas de Venn no son otra cosa más que te muestran gráficamente con circulitos o con la figura que sea, ¿eh? No necesariamente tienen que ser círculos. Pueden ser estrellas, triángulos, cuadrados, lo que quieras. Y lo que te va a representar es que dentro de esto podemos verlo como un corral. Dentro de lo que esté de eso pertenece al conjunto. Lo que no está dentro de la figura no pertenece al conjunto. Entonces, primer concepto, pertenencia. ¿Sí? A ver, rápido. Jazmín, dime 3 conjuntos a los que pertenezcas. ¿Tres qué, profe? 3 conjuntos a los que perteneces. Al grupo de mis amigos, 1, ¿cuál más? al equipo de fútbol 2, ¿cuál más? y al de mi familia. Perfecto. De hecho, perteneces a 2 conjuntos ahí. Perteneces al conjunto de los Ramírez y perteneces al conjunto de los de la Rosa. Y aparte perteneces al conjunto de la familia Ramírez de la Rosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Ok. ¿qué te sirve? Te sirve para delimitar.
Recuerden que los humanos somos muy así, ¿eh? O sea, decimos los que sí, los que no. Somos muy feos, ¿eh? Sí. Después cuento esto, pero... Los diagramas de Venn, aquí te dice el 1, 2, 3, B1, 8, 9 de 8. Tenemos 4 conjuntos. Vemos que el 1 está dentro, el B está dentro de A. Esto es un subconjunto, es una manera gráfica. El D está dentro de C, es una manera gráfica. Entonces, como decíamos ahorita, yo tengo todos mis contactos y tengo un conjunto de los alumnos del tecnológico, otros de los de la Salle, otros de los de CENIDET, y así. Entonces, gráficamente se pueden ver fácilmente las relaciones que existen, ¿sí? De hecho, ahorita lo que nos comentaba Jazmín tiene mucha razón. Ella pertenece a esos conjuntos. En algunos casos, por ejemplo, imaginemos que el equipo de fútbol es un conjunto de sus amigos, o sea, que ella hace con sus compañeros del equipo. Entonces, podríamos decir, podemos representar por diagramas de Venn que todos los integrantes del equipo de fútbol son un subconjunto de sus amigos. ¿Y por qué son un subconjunto? Porque todos los del equipo de fútbol se llevan bien con ella y son sus amigos. Ahora, ¿todos sus amigos pertenecen al equipo de fútbol? ¿Ustedes qué creen? Que no. Exacto, que no. Entonces, bueno, viene la siguiente parte. La siguiente parte son las operaciones con conjuntos. Recordemos que una de las razones principales, de hecho, la principal razón por la que tenemos alfabeto y por la que la gente aprendimos a escribir y muchas cosas, fue para contar. O sea, cuando empezaron, cuando nada más no tenías animales, ni tenías hijos, ni nada, pues no había nada que contar. O sea, eras tú con tu pareja o tu pequeño clan. Pero cuando empezaron a hacer muchos, entonces tuvieron que aplicarse procesos que nos permitieran contar. De hecho, no sé si algún día voy a cambiar el orden de la unidad número 2 a la 1 y la 1 a la 2, porque realmente todas las operaciones que haces de suma, resta, multiplicación y división se basan en conceptos de operaciones de conjuntos. Esto es lo que se conoce como una álgebra. O sea, hay una álgebra de números. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden hacer con números? Las operaciones de aritmética. ¿Qué fue lo que vimos en la unidad pasada? ¿Qué operaciones vimos? División, División, ¿qué más? suma, resta y multiplicación. Exacto. Eso se conoce como una álgebra. Es una álgebra que se basa en los números, en la aritmética, pero no es la única álgebra, ¿sí? De hecho, si les interesa mucho meterse en la computación, van a ver que hay una álgebra de conjuntos que permite precisamente manipular los elementos de los conjuntos. Vamos a ver en la unidad número 3 que hay una álgebra de lógica que también permite manipular los conceptos de la lógica formal matemática. E incluso hay otras álgebras con otros operadores que se usa, por ejemplo, mucho en inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, hay una álgebra que se llama álgebra temporal, ¿sí? En el álgebra temporal los operadores son antes, después, durante, empalmado, etcétera, ¿sí? Y por ejemplo, a todos los que nos gustan las películas de viajes en el tiempo, es muy interesante porque tienes que aplicar esta álgebra para entender cómo se comportan los viajes en el tiempo, que obviamente no ha pasado, pero también existen por ejemplo, para planificación. O sea, por ejemplo, yo no les puedo dar la sexta unidad si no hemos visto la quinta. Entonces, en la lógica temporal, los operadores de antes y después son importantes. Y hay muchos tipos de álgebras. Por ejemplo, hay álgebras espaciales que se usan mucho en los sistemas de información geográfica.
donde dices algo está arriba de esto, ocupan el mismo espacio, pero uno está arriba de, o algo está al lado de, adelante de, al norte, al sur, al este, al oeste, al bla, 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 bla. Y son otros operadores. Entonces, ¿cuántos hay? Muchos. Hay muchas, muchas álgebras. Incluso en la unidad 5 y 6, no, de hecho, la unidad 4, prácticamente lo que vamos a empezar a ver desde la unidad, todas las, no, sí, prácticamente de la unidad 1 hasta la 5 son álgebras, ¿sí? Nada más que esta, por ejemplo, es álgebra que se aplica a conjuntos. En la unidad número 3 es álgebra que se aplica a conceptos lógicos. En la unidad número 4 es álgebra que se aplica a elementos booleanos que sirven para hacer circuitos. En la 5 son álgebras que se aplican para crear grafos, etc. Entonces les digo, ya hay muchos, pero muchos más. ¿Cuáles son los operadores de las operaciones que se pueden hacer? La primera y la más sencilla, unión de conjuntos. Y dice, la unión de conjuntos son los elementos que pertenecen a un conjunto o al otro conjunto. ¿Sí? O pueden pertenecer a ambos conjuntos. Ejemplo, ya estamos en Facebook y vamos a ver, vamos a lanzar una campaña. Y van a hacer, entramos a mi cuenta y digo, a ver, vamos a hacer una campaña entre los del tecnológico. Entonces digo, checo mis amigos, que son un montón. No, pues esos no son amistad, no me interesan. No, son mis amigos, solicitudes de amistad. No, no, no. Estas son las puras solicitudes. Quiero saber mis amigos. Entonces, entro a mi cuenta, y checo mis amigos. 485 son mis amigos. ¿Ok? Pero digo, ay, pues quiero hacerla más grande. Entonces, ¿cómo publiqué eso? Sí, de buscar personas. Entonces, imaginemos, tengo mi amigo Sergio Sierra, que él es de administración. Entonces, van a ser los amigos míos que son 485 más los amigos de Sergio, que son 1321. A ver, vamos a usar no tengo ganas de usar calculadora. ¿Cuánto dijimos que eran los míos? 485, algo así. 485 más los de Sergio, que son 1321, el más amiguero que yo, es igual a 1806. Pero hay que quitar los que tenemos repetidos. Es decir, de los amigos que tiene Sergio, ¿cuántos tenemos en común? De los que tenemos en común, que no dice aquí, son un chorro. No viene el numerito. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 por 2, 54. Entonces, son los que tengo yo, más los que tiene Sergio, menos los que tenemos en común. Porque esos no se deben de contar más que una vez. Entonces, en total, los amigos de los dos casos son 1752. Es decir, por ejemplo, si estamos apoyando una campaña para llevar cobijas o los tarahumaras o cosas por el estilo, nuestro mensaje podría llegar a 1752 personas. Entonces, bajo esos términos, ¿se entiende cuál es el concepto de unión? ¿Sí o no, compañeros? Es como juntar. Sí, profe. Y es el concepto básico de la suma. La suma es una unión donde no hay elementos en común. Por ejemplo, imaginemos, a ver, Juan Carlos Muro. ¿Tú tienes amigos en común con Giovanni Ortega? Juan Carlos.
profe? ¿Tendrás amigos en común con con Giovanni Ortega? Pues los de aquí. Ah, entonces no. ¿Todos tienen amigos comunes o hay algunos que no tengan amigos en común? ¿O todos tienen por lo menos amigos de común entre ustedes? Por Face. ¿No son así? ¿Sí, verdad? Sí. Ok, entonces, a ver, más fácil. ¿Cuántos amigos en común creen que tengan Sergio Yair y yo? ¿Como 2? Chance 2 o ninguno. ¿Tú tienes amigos de maestros? Profesores no. Amigos de aquí del TEC, sí. Creo que lo más seguro es que no. No tengamos ningún amigo en común. Entonces, una suma sería la unión de tus contactos más los míos. Eso es una suma. Es la unión. Es la unión de dos conjuntos que no tienen nada en común. Eso es la suma. Esa es la suma aritmética. Una suma aritmética es cuando unes un conjunto con otro, pero no tiene nada en común. Eso es una suma. ¿Ok? Entonces, ya es moda. Ok. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Digo, porque las prácticas las van a hacer así, las van a hacer con Facebook. Entonces tienen que mostrar cómo harían una unión. Mostrar, obviamente no lo van a hacer la unión, pero sí tienen que tener una idea. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No, profe. No, profe. De momento no, profe. De momento no, ¿verdad? Hasta que hagan las prácticas. Ok, si no, continuamos mañana. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Buen día, profe. Gracias, hasta mañana. Gracias.